En Facebook estamos como Familia Betel Cerritos, o ahí en mi Facebook personal, Israel Vallejo, estaremos ahí predicando la palabra de Dios, llevando el mensaje de bendición. Amén. Y bien, esta tarde queremos comenzar, pero antes vamos a permitir que los pequeñitos vayan en orden a su salón de clase. Amén. Hay clase para los pequeñitos. Toda la semana estuvieron viniendo a la escuelita bíblica de vacaciones. Qué bueno que mandaste a tus pequeños. Amén. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos que ahorita ya son pastores y ¿sabes dónde oyeron el evangelio? Cuando eran pequeñitos, cuando los llevaron a una escuelita bíblica de vacaciones y ahí escucharon de Jesús. Por eso no es perder el tiempo. Amén. Lo que tú y yo invirtamos en el Señor, amén, para nuestra familia va a traer bendición abundante, va a traer abundante fruto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y bien, hoy, hermanos, quiero leerles una porción de la palabra del Señor. Ha sido una semana de mucho trabajo, pero descansamos en el Señor y hoy quiero leerles una porción en San Juan, en el Evangelio según San Juan. Gloria a Jesús. En el capítulo número 1, una palabra sencilla que Dios tiene para todos nosotros, aunque toda la palabra de Dios tiene vida y es eterna. Amén. Es por el Espíritu Santo que Dios nos permite recibir la palabra de Dios. Amén. ¿Sí se fijó lo que estamos hablando? Es por el Espíritu Santo que Dios nos permite recibir la palabra de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, no pudiéramos recibir. Amén. Por eso cuando venimos a este lugar y escuchamos la predicación, oramos al Señor que envíe su Espíritu Santo y nos ayude, amén, para poder recibir la palabra de Dios. Aleluya. Así que vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a pedirle al Señor que traiga bendición, amén. Que todas las personas que están escuchando por las redes sociales o al aire, en el radio, amén, también escuchen la bendición y reciban la palabra de Dios. Padre, esta tarde oramos en el nombre maravilloso de Jesús, que tú, Señor, con tu grande amor y por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a recibir. Hoy queremos recibir tu palabra. No solamente queremos escucharla, no solamente queremos oírla, hoy queremos recibir tu palabra. Hoy, Señor, dispongo mi corazón, hoy dispongo mi mente, dispongo mi alma para recibir el mensaje de vida, el mensaje de fortaleza, mensaje para sanidad, mensaje para libertad. Amén. Hoy nos exponemos a tu palabra y mientras tu palabra se expone, Señor, todo principado y toda potestad del enemigo se cae, se derriba, Señor. Toda artimaña y todo engaño y toda trampa del enemigo ahora se desvanece, se desactiva, se deshabilita. Y viene solamente la bendición de lo alto por medio de la palabra viva. En el nombre maravilloso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Mire cómo dice en el versículo 1, capítulo 1, San Juan, Evangelio según San Juan, o si usted lo prefiere, el Santo Evangelio según San Juan. Para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de aquel de quien ya yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque ha sido por medio de el Hijo de Dios que hemos alcanzado este discernimiento, este conocimiento, esta verdad. Y muchas personas tal vez digan, bueno, a lo mejor no tiene trascendencia, pero quiero decirle, es tan importante que podamos entender que la palabra de Dios nos revela que Jesucristo es el Dios que se hizo carne y vino para bendecirnos. Y vino para traernos ese gran regalo, amén, esa luz maravillosa que es el perdón de pecados y que es la vida eterna. Muchos hoy se preparan hoy en día para un matrimonio, se preparan para tener una casa, para tener un vehículo, se preparan para la vida, estudian, ¿verdad? Buscan un empleo, ahorran, guardan dinero porque se están preparando para la vida. Pero ¿cuántos se han preparado para la vida eterna? Amén. Y ahí es donde el Señor nos llama la atención para que pongamos nuestra mirada en las cosas que son eternas. Dice aquí la palabra de Dios que ese verbo que se hizo carne, estoy en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, amén, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, amén. Él vino lleno de gracia y lleno de verdad, y él mismo dijo, yo soy la verdad, amén. Y la gracia que Dios nos dio es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él venía lleno de gracia de Dios, lleno de verdad de Dios, y vino a manifestar al Dios invisible, haciéndose visible en la persona de Jesús. Pero Él es desde antes, amén. El mismo apóstol San Juan dice que el profeta Juan Bautista dijo esto, porque habla ahí acerca de un hombre. Dice, hubo un hombre enviado por Dios. Ese hombre enviado por Dios, ¿quién es? Al principio, donde dice ahí, hubo un hombre enviado por Dios. Ese hombre enviado por Dios era Juan el Bautista. Amén. Era el espíritu de Elías, que Dios había dicho, el Señor había dicho, que iba a venir, amén, la voz que clamaba en el desierto para anunciar la venida del Señor. Y dice ahí en el versículo número 6, hubo un hombre enviado de Dios. Ese hombre enviado de Dios era Juan el Bautista. Amén. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era Juan el apóstol, era Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Amén. ¿Quién es la luz? Jesús de Nazaret. Amén. Y Él quiere que nosotros sepamos que esa luz bendita, maravillosa, eterna, poderosa, ha venido desde lo alto para bendecirnos, para traer el mensaje de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna. No es algo sencillo, no es algo pequeño, es algo maravilloso. Amén. Así que Juan el Bautista vino para anunciar testimonio de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo
que se hizo carne, dice el versículo 14. Aquel verbo se hizo carne y vimos la gloria del unigénito del Padre. Amén. Gloria como del Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. Bueno, esta gloria y esta gracia que llenaban a Jesús ya estaban desde antes. El mismo Juan el Bautista dice en el versículo número 15, Juan dio testimonio de él. Amén. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Cómo va a ser eso? Juan estaba hablando algo que mucha gente no entendió en su momento. Este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Y Juan el Bautista lo que estaba diciendo, que después de manifestarse él, amén, porque primero se manifestó Juan para anunciar el arrepentimiento y perdón de pecados por medio del bautismo de Juan. Era una preparación. Era la voz que clamaba en el desierto, que decía, todo valle se rellene, amén. Todo monte se rebaje. Todo lo que está torcido se enderece, ¿verdad? Y todo lo que está áspero, brusco, dice, se allane. Amén. Ese es el mensaje que Juan el Bautista trajo. Es el que anunciaba el camino, preparar el camino para la venida de Jesús. Y dice, Jesús se va a manifestar después de mí, pero Él es antes de mí. Él es antes que yo. Antes que el mundo fuera, Él ya era. Y lo dice en el versículo número 1. En el principio. ¿Dónde oíste esa palabra otra vez en la Biblia? En el principio. ¿Dónde está esa palabra? Génesis, ¿verdad? Génesis 1:1. Dice en el principio. Vamos a buscarlo para que no piense que no dice así. Dice ahí capítulo 1, versículo 1, Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando dice en el principio, ahí estaba Jesús. Amén. En ese principio, por eso San Juan dice, en el principio era el verbo. Ya era el verbo, ya estaba, ya existía, ya era Dios, ya es Dios. Amén. Él no tiene principio ni tiene fin. Jesús dice, yo soy el alfa y soy la omega, soy el principio y soy el fin. Antes del que el mundo fuera, Él ya era. Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mira cómo estaba la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y todavía no había luz. Porque en el siguiente versículo, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz física, la luz natural, la luz que alumbra en el día y que alumbra por medio de la luna en la noche. Amén. Pero la luz que habla San Juan no es la luz del sol. Amén. Volvemos a leer, dice en el San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, ya sabemos en cuál principio. Lo que dice Juan el Bautista, el que viene después de mí es antes que yo. Amén. En ese principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Por eso cuando hizo al hombre dijo, hagamos al hombre. Amén. Porque ahí estaba el Padre y estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Hijo en ese momento era el verbo. Amén. El verbo, la acción, el poder de Dios. Amén. Por eso verbo está con mayúscula. Y luego dice en el versículo 14 que ese verbo, ese poder de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero regresamos al versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por ahí alguien le metió a una Biblia por ahí diferente. Era un Dios. No era un Dios. Era Dios, porque Dios nada más hay uno. Amén. Es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno solo. Amén. Así como el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Uno solo. Amén.
Así Dios, Padre, Hijo y Espíritu, amén, era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2, y mira el versículo 3. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el Verbo. Amén. Ahora muchas personas dicen, espérate, el que creó todas las cosas es el Padre. Sí, pero lo hizo por medio de Jesús. Amén. Dios Padre, Jehová Dios, creó todas las cosas. ¿Cómo hizo para crear la luz? Capítulo 1, Génesis, versículo 3. Dijo Dios, sea la luz. Por eso algunas traducciones, como ahí la palabra verbo es la palabra logos. Logos significa palabra, literal. Entonces podemos leer, en el principio era la palabra. Amén. Y en la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14. Y aquella palabra se hizo carne. Amén. Por eso todas las cosas las hizo el Padre por medio de su palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Qué revelación maravillosa, ¿no cree? Qué tremendo. Y está en la palabra del Señor. Y es para todos nosotros. Pero solamente es por el Espíritu Santo que podemos recibirlo. Si no le pedimos a Dios que abra nuestro corazón por el Espíritu Santo para recibir esta revelación, no vamos a poder. Es imposible. Porque todas las cosas que son de la carne se disciernen con la carne, con el razonamiento, con la lógica, con el cerebro. Pero las cosas que son del Espíritu solamente se disciernen por el Espíritu. Amén. Así que las cosas de Dios son del Espíritu. Y solamente por el Espíritu Santo nosotros podremos entenderlo. De otra manera sería imposible. Sin el Espíritu de Dios no se puede. Sin el Espíritu de Dios no es imposible poder entender que ese verbo se hizo carne. Versículo 3, San Juan 1:3. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin la palabra, y sin Él, versículo 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso dice la palabra del Señor que Él es el primogénito de toda la creación. Y muchos no entienden porque dicen ahí, entonces Él fue el primer creado. No, ¿qué está diciendo ahí? Porque si Él fuera creado, entonces no hubiera estado desde el principio con Dios, ni hubiera sido Dios. Amén. Y aquí dice San Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sigue siendo Dios. Pero cuando Pablo dice que Él es el principio de toda la creación, el primogénito de las criaturas, el primogénito está hablando que de Él se generó, por medio de Él se generó todas las cosas. Y lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y ahí está la palabra generar, la palabra ser generador. Amén. De ahí Él es creador. Amén. Por medio del poder que mora en Él, porque Él es Dios. Amén. Y dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Amén. Dice, en Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz. ¿De quién? De los hombres. Qué maravilloso que podamos escuchar la palabra de Dios de esta manera. Porque en el capítulo 1 de Génesis, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Amén. ¿Cuál luz? La luz del día. Porque ahí dice, y llamó a la luz, porque luego separó la luz de las tinieblas. En el versículo 4 dice, y separó Dios la luz de las tinieblas, vio que la luz era buena, y a la claridad Dios le llamó día, y a la oscuridad Dios le llamó noche. Y fue la tarde, amén, y fue la tarde y la mañana siguiente un día.
Así se medía el día judío. Comenzaba en la tarde. Amén. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero ahí es la luz natural. Ahí era la luz del día. Lo que creó el Señor en Génesis 1:3. Pero aquí en San Juan 1:5, 1:4 dice: en él estaba la vida, y está hablando del verbo, está hablando de Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Hay otra luz que no es la luz que ven nuestros ojos. Hay otra luz que alumbra no solamente nuestros ojos, sino nuestros corazones. Esa luz que alumbra los corazones tiene un nombre. Se llama Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego dijo: como yo soy la luz del mundo y estoy en ustedes, dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. No que seamos lámparas para ver en la noche. ¿Cuántos brillan de noche? No, ¿verdad? Nadie, ninguno brillamos de noche. Pero anunciamos el evangelio y eso es luz. Lo que está pasando ahorita, lo que está escuchando ahorita por sus oídos, es la luz que alumbra los corazones. Es esa luz que Jesús vino a traer. Dice que Él era la vida, amén, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz que pasa en las tinieblas, dice, resplandece. La luz en medio de las tinieblas resplandece. Por eso la gente te ve y te dice: algo te pasó, no eres igual, algo cambió en tu vida, no eres la misma persona. Viniste a Cristo, oíste la palabra de Dios, tomaste una determinación. Jesucristo, que es la vida, Jesucristo, que es la verdad, Jesucristo, que es la luz, viene a tu vida. Y cuando tú estabas en tinieblas, hablabas tinieblas, oías tinieblas, hacías todas las cosas de las tinieblas. Pero ahora que estamos en la luz resplandece. Y dice ahí en el versículo número 5, la luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece. Por eso cuando tú vienes a Cristo Jesús, la gente se sorprende y dice: algo te hiciste, tú no eres igual, algo te pasó. ¿Qué sucedió en tu vida? Bueno, ahora soy luz. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, antes estaba en tinieblas y ahora estoy en la luz. Porque antes no tenía a Cristo y Cristo es la luz. Y Él vino a mi vida y echó fuera todas las tinieblas. Y el diablo va a hacer todo lo posible por soplarle a esa luz para que se apague. Pero le tengo una noticia al diablo: esa luz que se llama Jesús no se apaga. Nunca se va a apagar porque es una luz eterna. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Por eso dice la palabra del Señor, hablando de los santos en luz. Tú brillas delante del Señor, eres una antorcha encendida, eres una lámpara encendida. Amén. Algo está ardiendo en tu corazón si realmente eres hijo de Dios. Por eso sirves, por eso trabajas, por eso amas, por eso perdonas, por eso obedeces, por eso das, porque hay algo ardiendo en tu corazón. Amén. Eso que arde en tu corazón es la luz de Jesús, el Espíritu Santo. Tú eres una lámpara encendida. Amén. Y el Señor dice: una lámpara que se enciende no es para esconderla, no es para ponerla debajo del ropero, no es para esconderla debajo del buró, no es para esconderla debajo de un cajón, amén, sino es para ponerla arriba y que alumbre a todas las personas. Amén. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile: no escondan la luz. ¿O acaso eres tinieblas? Pregúntale, ¿o acaso eres tinieblas? Ahora dile: pues si no eres tinieblas, enseña la luz. Amén. Porque si algo no está ardiendo ahí, entonces no quieres servir, no quieres obedecer, no quieres amar, no quieres perdonar, porque la lámpara está apagada. Y cuando la lámpara está apagada es que está en tinieblas. Y hay un rey de las tinieblas, un príncipe de las tinieblas. Que el Señor le reprenda. Amén. Amén.
Pero Jesús es luz. Jesús es luz y todos los que amamos a Jesús y le hemos recibido y le hemos creído, somos lámparas encendidas. Y el aceite que hace arder ese fuego es el Espíritu Santo de Dios, que mora en nuestros corazones por medio de la fe en Jesús. Amén. Estamos en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, ¿no qué? No prevalecieron contra ella. ¿Qué quiere decir prevalecer? Mande. No soportaron la luz, ¿verdad? No se mantuvieron ahí. Cuando alguien prevalece, es que se mantiene allí. Amén. Entonces las tinieblas no pueden mantenerse ahí. Por eso dice la palabra del Señor que ninguna llave, ninguna fuente de agua puede dar agua dulce y agua amarga a la vez, ¿verdad? O es dulce o es amarga. Voltea con tu hermano y dile, o eres dulce o eres amargura. Ándale. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque ¿dónde está esa dulzura o esa amargura? En el corazón. ¿Y de qué habla la boca? De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces cuando tú abras la boca, sale o la dulzura o la amargura. O sale la luz o sale las tinieblas. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué está saliendo? ¿La luz, la dulzura o la amargura y la oscuridad, las tinieblas? Bueno, si tú crees en Jesús, vas a empezar a hacer una lámpara encendida y cuando hables va a fluir. Dice, los que creen en mi nombre, como dice la Escritura, de su interior. ¿Cuál es el interior? El corazón. ¿Qué dice el Señor de su interior? ¿Qué? ¿Brotarán qué? No un chorrito. No un chorrito, no. Brotarán ríos de agua viva. Amén. ¿Cuántos ya tienen un río de agua viva en su corazón? Amén. No un chorrito, no un chisguetillo, no. Ríos de agua viva. Hay quienes dicen, oh, este hermano es de ganas. ¿Cómo? Y cuando tiene ganas, sirve. Cuando tiene ganas, obedece. Cuando tiene ganas, alaba. Uno más tiene un chorrillo ahí, ¿verdad? Un chorrito ahí de... No es un río. Los ríos tienen vida. Los ríos tienen fuerza. Amén. Los ríos pueden destruir ciudades. Los ríos pueden acabar con la vida de alguien. Amén. Un río es impetuoso. Un río no se detiene. Un río no se agarra un día para descansar. Cuando has oído que, oye, fui a Santiburcio y el agua está quieta, ya no corrió, ya no salió, ahí se estancó? No puede pasar. Ni un solo segundo se detiene el agua. Está fluyendo. Así es el río de Dios en el corazón de los que tienen la luz de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todavía estamos en el versículo número 5. Las tinieblas no prevalecen, no permanecen, no vencen a la luz. Amén. Nunca, jamás. Es más, ni en lo natural. Nunca, jamás las tinieblas ganarán sobre la luz. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Por más oscuro que sea, aunque sea una chispita tu luz, se va a ver. Amén. Las tinieblas nunca van a apagar la luz. Jamás. Pero la luz siempre ahuyentarán las tinieblas. Imagínate en un cuarto bien oscuro, en una cueva, en una cueva hacia abajo en la tierra, nada de luz. No te la mano aquí frente a tus ojos, no la miras. Y de pronto prendes un cerillo. ¿A dónde se fueron las tinieblas? Ahí no está el cerillo. Huyeron, se fueron, ¿verdad? Se está apagando el cerillo, se apagó la llama y nomás quedó ahí un puntito. ¿Sigue siendo luz? Sí, sigue siendo luz. Amén. La tiniebla nunca va a poder vencer esa luz. Por más tiniebla que sea y por más pequeñita que sea la luz siempre va a vencer a las tinieblas. Amén.
lo único que pudiera pasar es que la luz se apagara. Si la luz se apaga, entonces sí, ya las tinieblas predominan, las tinieblas prevalecen, pero dice aquí la palabra del Señor que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz que es Jesucristo. Amén. Así que, hermano, vamos a ir a otra porción. Le invito. Colosenses, gloria a Dios. Capítulo número 1. Porque cuando dijo la palabra del Señor que el verbo se hizo carne, no es cualquier cosa. Es la luz que vence las tinieblas. Es la vida que vence la muerte. Amén. Es la justicia que vence la injusticia. Es la salvación que vence la condenación. Es la luz que vence las tinieblas. Es la verdad que vence a la mentira. Amén. Y por más espesa que esté la tiniebla, la mentira o la condenación o la muerte, con un poquito de vida cambia. Amén. Gloria a Dios. Con un poquito de luz cambia. Gloria a Dios. Ya lo tiene. Capítulo número 1, versículo número 10. Colosenses 1:10 dice así: para que andéis como es digno del Señor. Y yo te estoy diciendo que no es cosa pequeña. Amén. Tú estás sirviéndole a Dios, estás amando a Dios, estás obedeciendo a Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es cosa pequeña. Amén. Por eso tenemos que andar conforme a ese llamamiento que Dios nos hizo. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Yo te tengo una pregunta. Lo que estás haciendo, lo que estás obedeciendo, lo que estás hablando, lo que estás dando, lo que estás trabajando para la obra, ¿es digno del Señor? ¿Es digno del Señor? Uy, qué pregunta, ¿no? Pero seguramente la respuesta va a ser no. Creo que me falta más. Dios no es digno de que yo haga esto. Dios no es digno de que yo piense de esta manera. Dios no es digno de que yo me comporte de esta otra manera. Amén. Por eso dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Otra pregunta. Lo que haces, lo que hablas, lo que piensas, lo que oyes, lo que miras, ¿le agrada al Señor? Buena pregunta, ¿no? Tu servicio, tu trabajo, tu alabanza, ¿le agrada al Señor? ¿Quién nos podrá responder esa palabra? Esa pregunta, la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Y dice ahí, agradándole en todo. Cuando lavo los trastes, cuando voy a la tienda, cuando obedezco a mi mamá, cuando obedezco a mi papá, cuando hago cualquier cosa, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. Amén. Versículo, seguimos, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere Dios que sigas buscando, creciendo para conocerle. Entre más le conozcamos, más brillará la luz de Jesús en nuestra vida. Amén. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Oye, ¿cómo será su gloria de Dios? ¿Será pequeña? ¿Será grande? ¿Será enorme? ¿Será majestuosa? Enormemente majestuosa. Amén. Entonces, si la gloria del Señor es así, enormemente majestuosa, ¿cómo será la potencia de su gloria? Uy, la potencia de la gloria del Señor es maravillosamente grande. Y mira lo que dice, que debemos de estar fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Entonces debemos de estar bien fortalecidos. Amén. ¿Cómo nos fortalecemos? En la oración, en el ayuno, ¿verdad? En la obediencia, en la alabanza, en el servicio, en la generosidad. Damos, servimos, obedecemos, oramos, ayunamos, leemos la palabra y entonces estaremos fortalecidos conforme a esa potencia de su gloria.
Amén. ¿Para toda qué? Paciencia. Ay, hermano, es que usted no me tiene paciencia. Debemos de tener paciencia. Amén. Que el hermano, la hermana, de veras a veces vemos o sentimos o escuchamos que está una actitud distinta a la que debe ser. Hay que tener paciencia. Amén. Y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Una ecuanimidad, un ánimo estable. Yo siempre les he dicho, nunca tomen decisiones lleno de emoción, bien enojado o bien alegre o bien triste, ¿verdad? Porque entonces tomará decisiones incorrectas. Esa es la longanimidad, dice ahí. Con gozo, ¿verdad? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es la luz? Jesús, amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. Eso quiere decir que estábamos en un reino. ¿En cuál reino? En el de las tinieblas, ahí andábamos, ¿verdad? Pero el Señor nos traspasó, nos llevó, nos transportó, nos cambió, ¿verdad? Dice ahí, y trasladado al reino de su amado Hijo, es el reino de luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermoso es Jesús. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Gloria a Dios. Pero mire, lo que viene está maravilloso, hermoso. Esto que viene adelante es delicioso. Es un bocado sabrosísimo para nuestra alma. Amén. Mire lo que dice. Él, ¿de quién está hablando? Del verbo. Está hablando de Jesús, está hablando de la luz. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, quien ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Lo dice aquí. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Por ahí dicen que Dios tenía un primo que se llamaba Genito. No, no es el primogénito. Es primogénito, que quiere decir primero en todas las cosas. Amén. Porque antes de ser el sol, antes de existir el sol, Jesús dijo, más bien Jesús fue y formó el sol. Cuando el Padre dijo, sea la luz, Jesús hizo la luz. Amén. Antes que existiera la tierra, amén. Antes que existieran los montes y los valles, que son la creación, eso Jesús lo hizo. Por eso dice, el primogénito de toda creación, el generador de toda la creación, porque en él, amén, en él fueron creadas todas las cosas. Escucha bien, cuando Dios creó las cosas, las creó por medio de él, por medio de Jesús, amén. Entonces Jesús es el poder creativo de Dios, es la acción de Dios. Por eso dice que todas las cosas en él fueron creadas. Amén. Otra vez lo leemos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, versículo número 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En él, ¿verdad? Visibles e invisibles. ¿Qué cosas visibles son? La luna, el sol, Marte, Júpiter, tierra, ¿verdad? Las plantas, los montes, los perros, los gatos, los gallos, todo lo que se ve. Y lo invisible, el aire, ¿qué más? El amor, ¿verdad? ¿Qué más? La verdad, el gozo, eso invisible, amén. Sean tronos, todos los tronos fueron creados en él, por medio de él, amén. Autoridades, principados y potestades. Si alguien tiene autoridad es porque Jesús
creó ese lugar y puso a esa persona en la autoridad. Amén. Y quiero decirle esto, aún las cosas del enemigo, porque el diablo no tiene poder si Dios no le permite tener. Porque todos los tronos, todos los principados y todas las potestades se generaron en Jesús. Amén. Es como quien dice, yo soy alguien que fabrica trastes. Voy a hacer una olla y voy a hacer una basinica. Yo lo fabrico. La olla, ¿para qué es? Para hacer algo bueno, ¿verdad? Y la basinica para algo sucio. El traste del perro también lo creó, ¿verdad? El que hace la misma olla, el que hace el mismo sartén, pero hay instrumentos, utensilios que son para honra y hay otros que son para deshonra. Amén. Así que no nos vamos a ir más allá, pero todas las cosas fueron creadas en Él. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús y para Él, por medio de Él y para Él, por medio de Jesús y para Jesús. Y Él, es lo que dice San Juan, amén, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si no existiera Él, no existiera nada. Él es el que sustenta todas las cosas. Por eso le dije, que Jesucristo haya venido en carne no es cosa pequeña. Miren las cosas que estamos oyendo. Miren las cosas que estamos hablando. Cosas tremendas, cosas poderosas, cosas que tienen que ver con lo eterno. Todos los dominios, todos los poderes, todos los tronos, las cosas visibles, las cosas invisibles, la ciencia, los elementos químicos, todos los elementos naturales fueron creados por medio de Él, para Él y por medio de Él subsisten. Así que si alguien tiene poder y autoridad, potestad sobre todas las cosas, es Él. Por eso Él pudo caminar por encima del agua, porque Él la creó. Por eso Él pudo detener la tempestad, porque procede de Él. Amén. Por eso Él puede sanarte, porque cada célula de tu cuerpo fue creada por medio de Él en el vientre de tu madre. Por eso puede sanar tu corazón, por eso puede sanar tu páncreas, por eso puede sanar tus ojos, puede sanar tus huesos, puede hacer un milagro. Por eso Bartimeo comenzó a ver. Por eso los sordos empezaron a oír. Por eso los muertos, aún Lázaro, estando muerto de 4 días, resucitó. Porque Lázaro fue creado por medio de Él. Amén. Entonces entendemos, por medio de esto entendemos, hermano, la potencia de su poder, la grandeza de su poder, y que Él more en mi corazón. Oiga, qué maravilloso. Y que Él me haya llamado a mí y a ti para que seamos de Él, para que andando perdidos nos buscara y nos hallara y nos llevara a su casa, para que estando muertos nos llamara con su voz tierna y dulce y nos levantara de la muerte espiritual, y ahora tengamos vida, en nuestro corazón, vida eterna, vida que no se acaba, vida que no se extingue, vida que va a pasar más allá, va a trascender más allá del tiempo, más allá de las cosas creadas. Tú y yo estaremos ahí con Él si permanecemos en su luz, si llevamos fruto a Él, si no jugamos con ser cristianos, si realmente la fuente que somos es la fuente de una sola agua. Dice el Señor, ojalá fueras frío o fueras caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tantito con Dios, tantito con el diablo, tantito obedezco, tantito desobedezco, tantito soy bueno, tantito soy malo. Eso es ser tibio.
Por eso el Señor nos manda, nos dice, ojalá fuera bien establecido, que tú dijeras, no tengo nada que ver con Dios y se acabó. Bueno, ya sabes a dónde vas. O dijeras, no, no, yo soy de Cristo y le voy a obedecer lo que Él diga, porque no es el hermano o la hermana la que me está imponiendo, estableciendo que yo haga, que yo obedezca, que yo diga, que yo dé, que yo alabe, que yo ore, que yo lea. Es Dios quien me lo está poniendo. Aquella luz verdadera que vino a los hombres es quien me dice a mí que obedezca. Es esa luz verdadera que vino a los hombres y que generó todo lo visible y lo invisible, los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Si la naturaleza entera le obedece, ¿por qué el ser humano no? A veces somos así, ¿verdad? A veces somos así, pero Dios quiere cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen, Dios me está cambiando? Dios me está cambiando, amén. Porque estábamos en otro reino, el reino de las tinieblas, pero el Señor nos trasladó al reino de su Hijo, que es el reino de la luz eterna, amén. Versículo número 17, y Él es antes de todas las cosas. Estoy en Colosenses 1, 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. La iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. Amén. Amén. Así que cuando tú ofendes a alguien del cuerpo, ofendes al cuerpo de Cristo. Cuando dañas a alguien de la iglesia, dañas al cuerpo de Cristo. Por eso el Señor dijo, cuando tomes el pan y tomes la copa de vino, participando de la santa cena o la cena del Señor, discierne el cuerpo de Cristo. No quiere decir que ese pan se transforme en carne y cuerpo de Jesús. No. Quiere decir que entiendas, la palabra discernir es entender. Entiende que todo lo que le hagas a un hermano en la iglesia, de la iglesia, que todo lo que tú hagas para el hermano o la hermana, a Cristo se lo estás haciendo. Porque el hermano o la hermana son el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice ahí, y Él es la cabeza del cuerpo. Estoy en el versículo 18, que es la iglesia. Él, que en el principio, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué dice que es el primogénito de entre los muertos? Porque fue el primero, las primicias de resucitar. Amén. Después de morir, 3 días después resucitó y no morirá jamás. Fue el primero. Amén. Sí, Lázaro resucitó después de 4 días. Y después de 4 días que resucitó, se levantó, vivió. ¿Y qué pasó luego? Se volvió a morir. Se volvió a morir. Pero Jesús se murió en la cruz de Calvario por tus pecados y los míos. Fue sepultado, pero el tercer día se levantó y no volverá a morir. Jamás. Y todos los que creamos en Él, un día vamos a morir físicamente. Y cuando venga el Señor, resucitaremos y no volveremos a morir jamás. Amén. Qué maravilloso. Vuelvo a leer 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto Él agradó al Padre, porque cuanto agradó al Padre, que en Él habitase, ¿qué? Toda plenitud. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y con eso nos queda claramente que está hablando de Jesucristo. No es cosa pequeña, no es cosa
que podamos despreciar que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros. La pregunta es, ¿le ha recibido? Y si le ha recibido, la pregunta es, ¿estamos viviendo como es digno del Señor? Necesitamos enfrentarnos hoy, hermano, a una realidad. Y si hoy es tiempo de decirle, Señor, yo necesito que me ayudes. Yo necesito que cambies mi manera de pensar, mi manera de ser. Yo necesito estar firme, no dudar y realmente manifestar que yo valoro lo que tú hiciste en la cruz. ¿Cómo lo voy a manifestar? En obediencia, en santidad, en alabanza, en adoración, en servicio, en entrega, en comunión. ¿Por qué en comunión? Porque ahora puedo discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es mi hermana y mi hermano. Y yo debo de amarle. Por eso dice la palabra del Señor, someteos los unos a los otros. Amén. Por eso el Señor le habla a la mujer, le dice, obedezca a su varón. No es el pastor el que se lo dice, es el Verbo que vino desde el cielo. Y por eso el Señor también le dice a usted, varón, ama a tu esposa, pero no con amor ligero. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a Cristo a la iglesia? Dio su sangre, dio su vida, dio su fuerza, le perdonó la desobediencia, ¿sí o no? Cristo le perdonó el pecado a la iglesia, por eso le hizo su iglesia, amén. Cristo le soportó, Cristo le tuvo paciencia, Cristo le tuvo amor, así debe de amar a su esposa. ¿Verdad? No nada más eso, obedezca. Mujer, no, espérate. Allá está la otra parte. Amén. Pero delante del Señor ya no hay esclavo ni libre, ya no hay ahí judío ni griego, sino que somos almas redimidas para nuestro Dios. Y esta tarde yo le invito, vamos a estar de pie para orar al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Porque después de escuchar esta palabra, esa luz que vino a los hombres debe alumbrar nuestra vida. Si no tienes a Cristo, todavía estás en tinieblas. O vamos a ponerlo al revés. Si todavía anuncias o enseñas tiniebla, es porque Cristo no está en tu vida. Porque Cristo es la luz. ¿Qué dice la palabra? Que las tinieblas no pueden permanecer, no pueden soportar, no pueden contender contra la luz, porque Jesús es la luz. Inclina tu rostro y oremos. Padre, esta tarde hemos recibido tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos esta revelación, esta palabra de bendición a nuestra vida. Pero no queremos que quede solamente como un bonito día en el cual escuchamos una verdad. Queremos ser confrontados verdaderamente. Queremos ser transformados. Cambia en nosotros toda rebelión. Cambia en nosotros toda desobediencia. Ayúdanos a entender verdaderamente, porque ese es el propósito de tu palabra, transformarnos desde nuestro interior. Hoy te pedimos perdón. Hermanos, si hay algo que tiene que pedirle perdón al Señor, pídale perdón, este es el tiempo. Padre, yo te pido perdón por mi desobediencia. Te pido perdón por la dureza de mi corazón, Señor. Te pido perdón, Señor, por no haber valorizado la obra maravillosa que hiciste al venir en carne, Señor. Gracias, Padre, porque me has enseñado hoy que tú eres la imagen del Dios invisible. Que en ti, Señor, yo he sido creado para buenas obras.
Tú me viste en el vientre de mi madre antes de que yo naciera y me llamaste por mi nombre, Señor, y pusiste tu presencia y tu espíritu en mi vida. Gracias, Señor. Ahora ayúdame a corresponder. Yo quiero corresponder, Señor. Quiero responder con obediencia, con amor, aún para los que me ofenden, porque no es un cuento de hadas. Cuando tú dices que debemos de amar aún a los que nos ofenden, es una realidad. Pero qué difícil es, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, es en el nombre de Jesucristo que venimos delante de ti para pedirte que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Tu iglesia, familia, Betel Cerrito, necesita que tú nos ayudes con poder. Gracias, Señor, porque podemos saber que tú responderás pronto. Y la ayuda viene pronto a nuestra vida para ser transformados y bendecidos por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Maravilloso Dios. Maravilloso Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. Él es la luz verdadera. Él es la luz que vino a romper la tiniebla de nuestros corazones. Vino a romper la muerte. Vino a romper la condenación. Aleluya. Santo, santo. Aleluya. Puede tomarse lugar. No quiero irme sin antes recordarle que este próximo sábado hay una reunión especial. Es un desayuno para mujeres, desayuno femenil. Amén. Aquí, este próximo sábado 31, creo que es a las 10 de la mañana, ¿cierto? Creo que sí, ¿verdad? ¿A qué horas es? 10 de la mañana. Muy bien, 10 de la mañana le invitamos aquí, familia Betel Cerritos. Amén, le esperamos. Alberto Carrera Torres por aquí, número 5, aquí le esperamos. Amén. Y vengan todas las mujeres, ese día va a haber aquí una reunión de mujeres y va a haber un desayuno para todas las mujeres. Amén. Y va a haber una palabra especial para todas ellas. Y bien, pues ahora nos despedimos de las redes sociales en este momento. Le damos gracias a Dios por aquellos que van a ver este material y le damos gracias al Señor porque nos permitió transmitir. Amén. Le saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo desde familia Betel en Cerritos, San Luis Potosí. Que Dios les bendiga. Amén y amén.